Querido y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte, Padre bendito, la oportunidad que nos has dado de reunirnos acá en este santo lugar, Señor, para escuchar tu bendita palabra a través del pastor Esteban Bor. Queremos ponerlo, Señor, en tus manos de amor. Unge sus labios, Señor, y que Él pueda hablarnos palabras tuyas, Señor, palabras de lo alto. Prepara nuestra mente, nuestros corazones para el mensaje de esta mañana, de esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cambiar del idioma de Shakespeare al idioma de Cervantes. Me alegra ver un grupo significativo de hermanos y hermanas hispanos. No sé si están esparcidos como ovejas sin pastor. Si quieren aquí ponerse en esta parte central, no tengo que torcer tanto el cuello para mirar para todos los lados. Aquí hay muchos puestos, aquí en el centro. No hay obligación, pero si quieren moverse lo pueden hacer. No seáis rebeldes. Ok, perfecto, qué bueno. La amistad cristiana. Bueno, ya hemos tenido nuestra oración. Esta tarde tenemos proyectadas 2 reuniones. No sé si les avisaron eso. Si quieren tener 1 o 2. Aquí queremos en la democracia. Vamos a tomar un voto para ver cuántos quieren 1. ¿Cuántos quieren 2? ¿Cuántos quieren más que 2? Los que quieren 2 ganan. Muy bien, hoy en nuestro primer tema vamos a estudiar una parábola de Jesús. Esa parábola se conoce como la parábola del juez injusto, pero no me gusta ese título. El título que me gusta a mí es la parábola de la viuda persistente. Y ustedes van a darse cuenta por qué razón le he dado ese título, la parábola de la viuda persistente. Lo primero que queremos hacer es leer la parábola. Y a medida que leo la parábola, por favor traten de fijar los detalles en sus mentes. Traten de visualizar lo que estoy leyendo, los diferentes elementos de la parábola. Se encuentra en Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Usen la imaginación, colóquense como si estuvieran allí cuando está ocurriendo lo que encontramos en esta parábola. Dice de la siguiente manera: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez. Así que recuerden, hay un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, recuerden, una viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. O sea, hay un adversario de la viuda en la parábola. Y él no quiso por algún tiempo, el juez no quiso hacerle justicia por algún tiempo. Hubo una demora en el juez responderle. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea que el juez finalmente le hizo justicia. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. Y luego entonces viene la explicación de la parábola por Jesús en el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la parábola. Ahora, ¿qué significa la parábola? ¿Por qué contó Jesús esta parábola? ¿Y a qué época de la historia se aplica esta parábola? Primero notemos las dos lecciones que Jesús quiso enseñar con la parábola. Están en el versículo 1. También les refirió Jesús sobre la necesidad, aquí viene la primera razón, orar siempre, como dijo Pablo, orar sin cesar. Y la segunda lección, y no desmayar, es decir, no rendirse porque no recibimos una respuesta inmediata. Orar siempre y no rendirnos cuando no recibimos una respuesta inmediata. Ahora, la pregunta clave es: ¿a qué época se aplica esta parábola? No cabe duda que la parábola se aplica a todos los tiempos, porque es cierto que siempre debemos orar y que no debemos rendirnos. Eso se aplica a todos los tiempos. Pero esta parábola, vamos a encontrar, se aplica especialmente a los que van a vivir durante el tiempo de angustia final en esta tierra, justo antes de la segunda venida de Jesús. Tiene una aplicación especial a ese tiempo. Y ustedes se preguntarán, pastor, ¿cómo sabe que se aplica especialmente a ese tiempo? Sabemos por el contexto lo que viene antes y lo que viene después. Antes de la parábola, inmediatamente antes de la parábola, el Señor Jesucristo había estado hablando de la segunda venida. Dios, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego contó la parábola. Es decir, tiene que ver con los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Porque la parábola viene inmediatamente después de referencias a la segunda venida. Y la parábola termina con referencia a la segunda venida. Porque la parábola termina: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola se encuentra entre referencias a la segunda venida. Se aplica especialmente a los que van a vivir en ese tiempo, en esa época. Ahora vamos a examinar ahora someramente, rápidamente, los actores y los elementos de la parábola. En primer lugar, el versículo 2. Hablemos del juez. Dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Cuando dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre, significa que era un juez secular, sin ninguna inclinación religiosa. No era un hombre religioso, era un hombre que iba a su trabajo, trabajaba y se iba a su casa. No tenía ninguna inclinación religiosa. Era un juez secular. La viuda, dice en el versículo 3, la primera parte: había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, al examinar la historia nos damos cuenta que la viuda no tenía hijos, ni casa, ni dinero, ni amigos. No tenía quien abogara por ella ante el juez. Estaba sola. Por así decirlo, no tenía dónde caerse muerta. Su adversario la saqueó. No tenía dónde recostar la cabeza. Porque si hubiera tenido hijos o familia, ellos hubieran abogado por ella. Su única esperanza radicaba en que el juez le hiciera justicia. Era su única esperanza.
Pero en la parábola hay también la perseverancia de la viuda. Ella clamaba sin cesar, sin rendirse. Noten nuevamente el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, venía al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ahora, esa palabra, la cual venía a él, no capta en realidad la persistencia que tenía esa viuda, la insistencia que tenía. El versículo 5 nos dice que ella venía y venía y venía y venía. Dice el versículo 5, el juez está hablando: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, cuando dice que la viuda venía, en el versículo 3, el versículo 5 explica que se había tornado fastidiosa para el juez. Porque venía y venía y venía, y el juez demoraba y demoraba y demoraba. Así que esa viuda tenía una persistencia, una insistencia increíble, pidiéndole al juez que le hiciera justicia. Ahora, en la historia también hay un adversario. Dice en el versículo 3, la última parte del versículo, la cual venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. O sea que ella tiene un adversario. Ahora, los eruditos que han estudiado esta parábola han concluido que cuando el esposo de esta mujer murió, tenía una deuda muy grande con un acreedor. Y cuando él murió y no había pagado la deuda, el acreedor se posesionó de todo lo que había dejado y dejó a la pobre viuda en la calle, por así decirlo. Es decir, el adversario la saqueó, le quitó todo lo que tenía. Ahora, en la parábola también hay una demora. Noten el capítulo 18 y el versículo 4, la primera parte. Dice: y él, el juez, no quiso por algún tiempo. Es decir, en la parábola hay una demora en el juez hacerle justicia a esta viuda. Y ella venía y venía y venía, y el juez se demoraba y se demoraba y se demoraba. Pero finalmente, el juez, por quitársela de encima, porque se había tornado fastidiosa, dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer para que no me siga fastidiando la vida. Noten el capítulo 18, nuevamente el versículo 4 y 5. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez no le hizo justicia a la viuda por compasión. Le hizo justicia a la viuda por quitársela de encima. Su motivación no fue benevolente. Su motivación fue deshacerse de la fastidiosa, que lo molestaba y lo molestaba. Ahora, el Señor Jesucristo luego explicó el significado de la parábola. Note lo que dice el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Esto quiere decir, Jesús ahora decir: yo les voy a explicar la parábola. Y el versículo 7 nos dice qué representan los actores de la parábola. Dice: ¿y acaso Dios, el juez, representa a quién? Dios, a Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué representa la viuda? A los escogidos. ¿Y qué hacen los escogidos? Claman a Él
día y noche. ¿Hay una demora, sí o no? ¿Hay una demora? Pues si tienen que clamar día y noche es porque hay una demora. Que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Ahora vamos a mirar más detalladamente los elementos de esta parábola. Cada detalle de esta parábola indica que esta parábola se va a cumplir con la última generación que vivirá durante el terrible tiempo de angustia en el futuro. El juez representa a Dios. Y alguien dice, pero pastor, ¿cómo dice usted que el juez representa a Dios? Si la parábola dice claramente que el juez no teme a Dios ni respeta a hombre, ¿cómo un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre puede representar a Dios? La respuesta es que Jesús está haciendo una comparación a manera de contraste. Funciona de la siguiente manera. Jesús está diciendo, si un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre responde a las plegarias incesantes de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más responderá Dios las plegarias incesantes de su pueblo porque los ama? Es decir, la comparación es que el juez responde y Dios responde. Pero el juez responde para quitársela encima, mientras que Dios, en contraste, responde por amor a su pueblo. ¿Están entendiendo cómo el juez representa a Dios? ¿Cuánto más Dios? Si un juez le responde por quitársela encima, ¿cuánto más Dios va a responder a su pueblo porque ama a su pueblo, no por quitárselos de encima? Ahora, ¿a quiénes representa la viuda? Ya vimos que el juez representa a Dios. ¿A quiénes representa la viuda? La parábola, según Jesús le explicó, son los escogidos. Ahora, en lenguaje profético, ¿qué representa una mujer? Porque es una parábola simbólica, cada personaje es simbólico. ¿Qué representa una mujer en las profecías? La iglesia. Una mujer pura representa ¿qué clase de iglesia? Una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia apóstata. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué representa una mujer viuda? Sí, porque una mujer pura es una iglesia pura, una mujer ramera es una iglesia apóstata. Pero ¿qué representa una mujer viuda? La respuesta es muy sencilla. Representa a los escogidos que vivirán al final de la historia, que no tienen dónde recostar la cabeza porque el enemigo les ha quitado todo. Una iglesia saqueada, una iglesia perseguida por el adversario, una iglesia que materialmente no tiene dónde caerse muerta, una iglesia sin ningún apoyo humano, cuya esperanza radica única y exclusivamente en Dios el juez, que les haga justicia sobre su adversario. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo sabemos que la viuda representa a los escogidos? Vayan conmigo a Mateo 22 y vamos a leer el versículo 21 al 24. Mateo 24, 21 al 24. Vamos a encontrar qué representa la viuda. Hemos dicho que representa a los que van a pasar por el tiempo de angustia final. Dice allí en Mateo 24 y el versículo 21, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación. Es el tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia. Tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia,
cuando el pueblo de Dios va a perder todo lo que tiene. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, en la historia del mundo nunca ha habido un tiempo de angustia como este, y no habrá otro tiempo de angustia así. El peor tiempo de angustia de la historia. Y es tan terrible que Jesús siguió diciendo, y si aquellos días de la gran tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo, nadie sobreviviría, en otras palabras. ¿Mas por causa de quiénes? Oh, la misma palabra. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? Durante la gran ¿qué? Durante la gran tribulación. Porque Jesús dice, si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No eliminados. Esos días no serán eliminados. ¿Serán qué? Abreviados o acortados. Noten el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? Durante el gran tiempo de angustia final. Y vamos a encontrar que todos lo van a perder. No van a tener donde recostar la cabeza. Vayan conmigo un momento, guarden su lugar ahí en Lucas 18. Vamos a Lucas 17, capítulo anterior. Y vamos a leer lo que Jesús dice a los que van a vivir en ese tiempo. Dice en Lucas 17, 31 al 33. En aquel día, está hablando de la gran tribulación, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Ay, pero dejé ahí mi Tesla. ¿Cómo puedo vivir sin mi teléfono celular? Voy a volver por la computadora. Jesús dijo, en ese tiempo no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. El pueblo de Dios no va a tener nada. Y sigue diciendo, acordaos de la mujer de Lot. Sermón bien cortico. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Ustedes saben qué pasó con la mujer de Lot. Dios había dicho que no miraran hacia atrás. Dejen toda la vida atrás, todo lo que tienen atrás. Salgan sin nada, como va a pasar con los fieles en el tiempo de angustia. Y ella salió con Lot, y cuando estaba saliendo, ay, mi casita, ay, mi caballito, porque no habían carros, no habían Teslas. Ay, mis hijas y mis yernos, porque Lot tenía hijas que no salieron y yernos que se burlaron. Y dice la Biblia que miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Es la única persona en la Biblia que el castigo fue convertir a esa persona en columna de sal. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que si la sal pierde su sabor salado, ya no sirve. Ella había perdido la capacidad de darle sabor. Se había acoplado a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Estaba pensando en todo lo que tenía. Los fieles de Dios tendrán que huir, dejar todo atrás. Así que no nos peguemos mucho a lo que tenemos, porque lo que vamos a tener después de la gran tribulación es mucho más que lo que tenemos ahora. Ahora, en la parábola hay un adversario. La parábola no dice quién es el adversario.
Así que si la parábola no dice quién es el adversario, tenemos que buscar otro versículo en la Biblia que usa la misma palabra, adversario. Y hay otro versículo que usa la misma palabra, antidicón en griego. 1 Pedro 5:8 nos identifica quién es el adversario. ¿Ustedes conocen este texto? Dice aquí el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Oh, entonces, ¿quién es el que va a saquear a la iglesia? A los fieles en la iglesia. El diablo es el adversario. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dicho sea de paso, ¿quién persiguió a la iglesia durante tiempos y la mitad de un tiempo y saqueó, por ejemplo, a los valdenses que tuvieron que huir al campo sin nada? ¿Quién fue el que los saqueó? Apocalipsis 12 dice que el dragón fue el que se lanzó contra la mujer. Y ellos pasaron también por un tiempo de angustia no tan terrible como el tiempo de angustia final. Así que el adversario que va a saquear a la iglesia es Satanás. Ahora también tenemos que hablar un poco sobre donde dice que los escogidos claman a Dios día y noche. Esa palabra clamar, hay varias palabras griegas sobre clamar. Esta es la más fuerte. Significa clamar con agonía a voz en cuello. Por ejemplo, se usa en Hechos 8:7, a donde dice que los espíritus inmundos clamaban o gritaban cuando veían a los apóstoles que los iban a echar. Aparece en Lucas 9:38, a donde un padre clama a Jesús para que sane a su hijo atormentado. Se usa en Marcos 15:34 para describir a Jesús cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se usa para describir a una mujer clamando con dolores de parto. La palabra muy intensa. Es decir, los escogidos van a clamar a voz en cuello, prácticamente gritar al juez para que el juez, Dios, les haga justicia. Pero Dios va a demorar en responder sus plegarias. No va a contestar inmediatamente. La versión de la cual yo leí esta parábola es la versión Reina Valera del año 60. Pero hay otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera antigua de 1909, que capta mejor lo que quiso decir Jesús cuando habló de la demora. Voy a leer de la Reina Valera antigua, donde dice: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo hacia ellos. Es decir, aunque se demore largo para contestarles. El idioma griego original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento se traduce así: y Dios no hará justicia a sus escogidos, aun cuando se demore en hacerle justicia. ¿Va a haber una demora para los que están pasando por el tiempo de angustia? Sí, va a haber una demora. El notable comentarista Albert Barnes escribió aquí sobre la demora. Aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos a los escogidos y prueba al máximo su paciencia, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos. Les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará.
para los escogidos en el tiempo de angustia, que claman día y noche a Dios, Dios se va a demorar en responder sus plegarias. Ahora, no podemos entender esta parábola sin entender la experiencia de Jacob. Porque este tiempo de angustia tiene un nombre: el tiempo de angustia de Jacob. Así que la historia de Jacob nos ayuda a comprender cómo será la angustia de los escogidos. Así que vamos a examinar los detalles generales de la experiencia de Jacob. Ustedes saben que Jacob tuvo que irse de su casa por haber mentido a su padre y por haberle robado la primogenitura al hermano. Le tocó fugarse de la casa porque su hermano quería matarlo, lo odiaba. El hermano Esaú dijo: yo voy a conseguirlo y lo voy a matar. Así que se fugó y fue a parar en la casa de Labán, su tío. Pero antes de llegar ahí, se acostó una noche con la cabeza en una piedra y Dios le dio un sueño. El sueño de la escalera que se extendía entre el cielo y la tierra. Ángeles subiendo y bajando la escalera. Y Jacob entendió en ese momento que la comunicación entre él y Dios no se había eliminado, que Dios todavía tenía comunión con él. Es más, creyó, por lo menos intelectualmente, que Dios le había perdonado lo que él le había hecho a su padre y lo que le había hecho a su hermano. A Jacob le tocó pasar 20 años en la casa de Labán, en exilio. Al terminar los 20 años, encontramos que Jacob decidió regresar a casa. Y cuando iba en camino le llegó la noticia de que su hermano Esaú venía con 400 hombres armados hasta los dientes con el fin de hacerle daño para matar a Jacob. Y por lo tanto ahora Jacob, indefenso, con su familia indefensa, se fue al arroyo de Jaboc y derramó su corazón en oración a Dios, en plegaria a Dios. Le pedí a Dios dos cosas. Primero, la certeza de que lo había perdonado. Dios ya lo había perdonado, le dio el sueño de la escalera. Pero Jacob no se sentía perdonado. ¿Saben que a veces nos pasa lo mismo a nosotros? Vino una dama una vez y me dice: pastor, tengo este pecado que he confesado vez tras vez, pero no me siento perdonada. Y yo le dije: bueno, ¿has confesado ese pecado? ¿Te has arrepentido? Sí, pastor, me he arrepentido y he confesado ese pecado. Le dije: entonces estás perdonada. Y dice: ¿pero por qué? Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cree que te ha perdonado no porque lo sientes, sino porque Él lo dice. Porque Satanás te va a tratar de convencer: no, ese pecado fue demasiado grande, ¿qué te va a perdonar Dios? Es imposible. Y entonces, si te basas en cómo te sientes, no vas a aceptar el perdón. Y así fue Jacob. Intelectualmente sabía que Dios lo había perdonado cuando se había ido de su casa, pero no se sentía perdonado. Y por lo tanto ahora va a la orilla del arroyo de Jaboc. Él quería la certeza del perdón para que Dios pudiera protegerlo de la ira de su hermano. Esa es la segunda razón. Vamos a leer en cuanto a esta experiencia en Génesis 32, 9 al 11. Génesis 32, 9 al 11. Esta es la oración que está elevando Jacob toda la noche. Está clamando toda la noche. Dice allí en Génesis 32, 9:
Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy, dice Jacob, que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Es decir, yo no soy digno ni siquiera de estar elevando esta oración. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y toda la noche Jacob está clamando: líbrame, hazme justicia, asegúrame de tu protección. Eso es lo que va a estar clamando el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia más terrible de la historia. Luchó toda la noche y cuando empezó a amanecer, este personaje con quien comenzó a luchar le dijo: suéltame, porque está amaneciendo. Y Jacob para este momento ya sabía que estaba luchando con el ángel de Jehová, ya sabía que estaba luchando con un ser sobrenatural, porque le tocó el muslo y lo descoyuntó con solo tocarlo. Él sabe que está luchando con Miguel, con el arcángel, con Jesús. Y Jesús le dijo: suéltame, que amanece. Y Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Yo pregunto, ¿persistió Jacob en su clamor? ¿Hubo una demora? Hubo una demora. Dios no lo libró enseguida. Rehusó soltar la mano de Dios. Y entonces, ustedes saben cómo termina la historia. En la historia, este personaje lo bendice y le cambia el nombre, porque su carácter había cambiado. Porque el nombre en la Biblia representa el carácter de la persona. Por ejemplo, mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y del martirizador. Y mis padres siempre me explicaban por qué me pusieron esos 2 nombres. Me dijeron: te pusimos esos nombres no porque nos gustan los nombres, no nada más porque son bonitos esos nombres. Te pusimos ese nombre porque queremos que tengas la fe y la confianza, aún si es necesario hasta la muerte, como Esteban, y que seas un predicador del evangelio como Pablo. Me lo inculcaron toda mi vida. El significado del nombre que me pusieron tenía importancia. Ahora vamos a leer Génesis 32, 24 al 30, donde habla de la lucha de Jacob con el ángel. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Ese va a ser el clamor de los fieles de Dios. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre, le dice a este ángel. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Ahora ustedes dicen: pero ahí no dice que estaba luchando con un ángel, dice con un varón. Pero el libro de Oseas repite esta historia. En el capítulo 12 y el versículo 4 dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Ahí está el clamor, ¿verdad? Lloró
y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Dice, venció al ángel, estaba luchando con el ángel. ¿Quién era ese ángel? No era un ángel común y corriente, porque el ángel era Dios. Era el arcángel Miguel. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por el nombre que Jacob le puso al lugar. ¿Saben qué nombre le puso al lugar después de esta experiencia? Peniel. ¿Saben lo que significa la palabra Peniel? Dos palabras hebreas. Pen, rostro. El, Dios. Significa rostro de Dios. ¿Por qué Jacob le puso a ese lugar el nombre rostro de Dios? Dice en el capítulo 32:30 de Génesis, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Estaba luchando con el ángel, pero el ángel era Miguel, el ángel era Dios, con Jesús. Yo pregunto, durante el tiempo de angustia, ¿el pueblo de Dios tendrá que luchar? ¿Se sentirá abandonado? ¿Habrá una demora? ¿Tendrá que clamar al Señor sin soltar su mano? Absolutamente. La sierva de Dios escribió en el libro Conflicto de los Siglos, página 621, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Y luego advierte esto: el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Cuándo nos preparamos para ese momento? Ya cuando estamos en el momento decimos, ahora voy a tener fe, Señor. No, Señor. Tiempo de gracia, dice ella, les es concedido. Y luego dice, su fe no decae, ni sus oraciones, si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Ahora, la demora no será larga, la demora será corta, pero habrá demora. Isaías 26, 20 y 21 nos describe este periodo. Dios está hablando aquí a Israel y le dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Claro que la pregunta que surge es esta: ¿por qué no libra Dios inmediatamente a su pueblo cuando comienzan a clamar? ¿Por qué permite Dios que pasen por este terrible tiempo de angustia, este terrible tiempo de sufrimiento, donde se sienten desamparados de Dios, donde han perdido todo? ¿Por qué Dios no los libra inmediatamente cuando empiezan a clamar? Hay dos razones. La primera razón es que el tiempo de angustia le enseñará al pueblo del Señor a confiar en Él, no importa lo que venga. Va a fijar la fe de ellos para siempre. Van a desligarse de todo lo que los ata a este mundo. Se van a enfrentar a todas las tretas y a todos los sufrimientos que lanza el enemigo contra ellos. Y van a permanecer fieles al Señor. Van a pasar por el horno de aflicción y saldrán como oro puro al otro lado. En Isaías 48 y el versículo 10, Dios dice, he aquí te he purificado, y no como plata,
te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué hace el horno con la escoria que tiene oro? ¿Qué hace con la escoria el fuego? Quema la escoria y entonces en el otro lado sale oro puro. En el tiempo de angustia se va a consumir todo lo que nos liga a este mundo. Cualquier estorbo se va a consumir. La sierva del Señor habla de la siguiente manera en cuanto a los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, y este fuego humano. Eso ilustra lo que va a pasar con los fieles de Dios al final de la historia. Yo pregunto, ¿creen ustedes que la fe de esos muchachos era más fuerte después de salir del horno que cuando fueron echados? Nada ni nadie en el mundo podía vencerlos después de eso, porque estuvieron dispuestos a entregar la vida, lo más precioso. La sierva del Señor explicó la experiencia de estos muchachos para ilustrar lo que va a pasar al final de la historia. Conflicto de los siglos 6-21, ella escribió, hablando de los que van a pasar por ese periodo, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. No es que Dios ama menos a su pueblo cuando está sufriendo, los ama igual. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. ¿Para qué? Debe consumirse, y aquí hay una traducción problemática, porque la traducción dice debe consumirse su mundanalidad. Eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía. Hay una iglesia mundanalidad, hay una palabra mundanalidad en inglés que es worldliness. Esa no es la palabra que usó la hermana White. La hermana White usó la palabra earthliness. Earthliness. Y por eso yo inventé una palabra. Debe consumirse su terrenalidad. Todo lo que los ata a la tierra. Es como Enoc. Caminó con Dios. Y su caminar era tan cercano que Jesús dice, ya tú no tienes que hacer, ya no tienes nada que hacer allá. Tu corazón no está allá. Tu corazón está aquí conmigo. Así que vente y caminemos juntos por la calle de oro en la Nueva Jerusalén. Toda su terrenalidad, todo lo que lo ataba a este mundo se había consumido. La sierva del Señor escribió también en la matutina, alza tus ojos, página 290, los que mantengan su fe firme hasta el fin, saldrán del horno de prueba como oro fino 7 veces purificado. Acerca de esta obra, el profeta Isaías declara, haré más precioso que el oro, fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, dice la hermana White, recuerden que la fe probada en el horno de aflicción es más preciosa que el oro purificado en el fuego. Recuerden que hay uno que vela en todo momento para ver cuándo la última partícula de impureza es erradicada de su carácter. Job entendió por qué Dios permitió que él pasara por lo que pasó. En Job 23 y el versículo 10, Job dijo, clamándole al Señor, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora, entonces la primera razón por la cual Dios permitirá que su pueblo sea probado al máximo en el horno de fuego es para que se consuma todo lo que los ata a este mundo.
su carácter sea perfectamente refinado y purificado, preparado para la traslación. Pero hay una segunda razón. Y la segunda razón la entendemos al examinar la historia de Job. Una historia muy interesante. Satanás dice que el pueblo de Dios le sirve por los panes y los peces, que el pueblo de Dios son mercenarios. Son fieles a Dios porque Dios los bendice, porque Dios no hace sino protegerlos, rodearlos con un cerco de bendición. Dice, y como tú no me das acceso a ellos, claro que te sirven. La historia de Job ilustra precisamente esta acusación de Satanás. La historia de Job es una historia profética. Está describiendo lo que va a pasar con los fieles en el tiempo de angustia. Todos los elementos de la parábola de Jesús están en la historia de Job. En un momento vamos a hacer el paralelo. ¿Ustedes recuerdan la historia? En Job, el capítulo 1, da una descripción del carácter de Job. Hombre temeroso de Dios, apartado del mal, tenía culto con su familia, oraba por ellos. Todo eso está en los primeros versículos. Y luego el asunto se mueve al cielo y hay una reunión allá celestial, donde se aparecen todos los hijos de Dios, que son los representantes de los mundos que no pecaron. Y entre ellos vino Satanás, porque Satanás le quitó el puesto a Adán. Jesús le dijo, lo llamó el príncipe de este mundo, por eso, antes que muriera en la cruz. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Y Satanás le dice, y fíjense, todos los seres del universo, todos los representantes están escuchando la conversación. Son el jurado. Y Satanás le dice a Dios, pues claro que te sirven. Tú los has rodeado con toda clase de bendición, no me das acceso a ellos, has puesto un vallado alrededor. ¿Quién no te sirve así? Pero si tú le quitaras todo eso, te blasfemaría en tu rostro. Y los seres celestiales, los representantes del universo, están escuchando. Ahora, Dios podría haberle dicho a Satanás y a los seres celestiales, no le hagan caso, ustedes ya saben cómo es ese fastidioso, es un mentiroso. Pero los seres celestiales dicen, de verdad que Dios ha rodeado a Job con toda bendición, ha puesto un vallado de protección alrededor de él, no le ha dado acceso. De pronto, Satanás tiene razón. Así que Dios dice, ok, puedes hacer todo lo que quieras con él, menos tocarlo a él. ¡Ja! Sale Satanás, pero con planes tremendos. Y en cuestión de minutos, y digo minutos porque un mensajero dio la mala nueva y el otro estaba llegando al mismo tiempo que el primero estaba dando su noticia. En cuestión de minutos le quitó todos sus hijos, se desplomó el techo y todos murieron, perdió todos sus siervos, perdió todas sus bestias, quedó en la calle como la viuda. ¿Y quién se lo hizo? El adversario. ¿Están conmigo o no? Él ilustra lo que es la parábola. Y ahora va a pasar por su tiempo de angustia. Pero la historia todavía no ha terminado. Así que Satanás lo deja en la calle. Lo deja sin nada. Y todos los representantes del universo están mirando a ver. ¿Quién tiene razón? ¿Satanás o Dios? ¿Va a blasfemar a Dios o no? Y Job dice, Dios dio y Dios quitó. Él no tenía toda la información, Dios no quitó. Dios dio, pero Dios no quitó. Pero no tenía Biblia como tenemos nosotros. Ningún libro de la Biblia se ve escrito todavía. Dios dio y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. Y los seres celestiales dicen, aleluya, Dios tenía razón. Luego se realiza un segundo concilio en el cielo. Nuevamente Satanás viene y Dios le dice, en presencia de todos los testigos del universo, ¿has visto a mi siervo Job, que a pesar de que me incitaste contra él, aún conserva su integridad?
Pero Satanás tiene su salida y le dice, claro, ¿por qué tú no me dejaste tocarlo a él? Si tú me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría en tu rostro. Y todos los celestiales están escuchando. Y Dios le dice, así es la cosa. Te dejo hacer lo que tú quieras con él, solo que no lo puedes matar. Porque si lo mata, ya la prueba terminó. Puedes hacer lo que quieras con él, pero no lo puedes matar. Y Satanás sale de la presencia de Jehová y le pone a Job una sarna maligna que le alcanzó desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Tenía que rascarse con una teja. Es decir, desfigurado. Y la Biblia dice que Job no pecó. Y el jurado celestial mira y dice, Dios tenía razón. Job sirve a Dios por puro amor y no por interés. Ahora Satanás sale, causa la sarna maligna. Y ahora cuando Job está sufriendo intensamente, fíjese, ha perdido su salud, ha perdido sus hijos, ha perdido su casa, ha perdido sus posesiones, sus siervos, todo lo ha perdido. Y ahora viene la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Perdió el apoyo de la esposa. Y luego vienen sus 3 mejores amigos para consolarlo y se convierten en sus acusadores. Job ha perdido todo a manos del adversario. Y ahora Job comienza a clamar a Dios día y noche. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está clamando al juez, porque se usa mucho lenguaje legal en el libro de Job, que tiene que ver con tribunal. Pueden leer el libro. Y él clama a Dios. Y la respuesta de Dios, un rotundo silencio. Y sigue clamando. Dios dice, si yo pudiera llegar allá a tu trono y explicarte mi caso, tú entenderías mi punto de vista y me librarías de las manos de mi adversario. Usa la palabra adversario, el libro. Y la respuesta de Dios, silencio. Está clamando como la viuda, día y noche, y no se rinde, sigue clamando. Pero la respuesta de Dios es silencio. Finalmente, cuando llegamos al capítulo 38, ahora Dios, después de un largo periodo de sufrimiento, cuando lo ha perdido todo, está agonizando, ¿dónde está Dios? Entonces, ahora Dios le dice a Job, ahora cállate tú que voy a hablar yo. Estoy parafraseando, ¿no? Y Dios le hace 50 preguntas, desde el capítulo 38 al capítulo 40. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que se encuentra en el mundo? ¿Dónde estabas tú? Y le hace 50 preguntas. Y sigue el orden de la creación, de los días de la creación, en sus preguntas. Y después que Dios le dice eso, Job dice, yo soy un gusano. ¿Quién soy yo, un miserable ser humano, para exigirle respuestas a Dios? Me arrepiento de haber preguntado. Ahora, no seamos muy duros con Job, porque Job no tenía la Biblia que nosotros tenemos. Nosotros sabemos mucho del adversario, etc. Ahora, saben que al final de la historia, Satanás Job entendió muy bien quién era el adversario. Una cosa que ha dejado perplejos a los eruditos es que el que le causó todos los males a Job en los primeros 2 capítulos parece desaparecer del libro. No reaparece la palabra Satán. Dicen que injusticia causó todo el mal y no le pasó nada. Pero sí reaparece. Pero no con el nombre Satán, sino que con el nombre de Leviatán en el capítulo 41. Que se identifica como el rey de todos los soberbios. ¿Un símbolo de quién? De Satanás. Entonces cuando Dios le muestra la visión de Leviatán,
Ahora Job dice, ahora sí entiendo quién es el enemigo. Y al final del capítulo 42, Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Me arrepiento de haber exigido respuestas. Yo pregunto, ¿están todos los elementos de la parábola de Jesús en la historia de Job? Claro que sí. Yo pregunto, ¿quién tuvo la razón en esta historia? ¿Satanás o Dios? Satanás no lo tuvo, Dios. Porque Job dijo, aunque me matare, aún en él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé cuando me hubiere probado saldré como oro. Se comprobó que Job servía a Dios por puro amor y no le importaba ni siquiera su vida por ser fiel al Señor. Así que fíjense, hay un jurado, Dios es el juez que le puede hacer justicia, hay un remanente fiel que es Job, un adversario, Satanás, un tiempo de angustia para Job donde pierde todo, un clamor constante a Dios para que le haga justicia y finalmente Dios le hace justicia. Todos los elementos de la parábola. Pero ahora, antes de terminar, debo decir que el Señor Jesucristo vivió su propia parábola. Jesús en carne propia vivió la parábola. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo pregunto, en el caso de Jesús, ¿quién era el juez que lo podía librar de su angustia en el huerto de Getsemaní? Jesús pasó por su terrible periodo de angustia. Clamó a su Padre a voz en cuello: si puede pasar esta copa, Señor, hazlo, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿El Padre le respondió inmediatamente a Jesús? No, no le respondió inmediatamente al Señor Jesucristo. ¿Se rindió Jesús en clamar a su Padre? No. Yo pregunto, ¿finalmente el juez le hizo justicia después de una demora? ¿Cuándo le hizo justicia? Cuando lo resucitó de los muertos. Después de una demora. El Padre no lo libró inmediatamente. Quiero leerles una cita que encontramos en una revista que se publicaba en la época de la hermana White. Se llama The Youth's Instructor. Mayo 2, 1901. La hermana White escribió: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Jesús estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. Jesús era responsable ante ¿quién? Ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre, el juez, lo podía soltar. ¿Cuándo fue que el Padre le hizo justicia y lo soltó? La mañana de la resurrección. ¿Quién resucitó a Jesús? Jesús resucitó con la vida que estaba en él, pero por autorización de su Padre. Quiero leerles de Juan, capítulo 10, 17 y 18, a donde Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, una mejor traducción es tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Pero a veces la gente no lee la última parte del versículo 18.
este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, yo puedo poner mi vida, puedo volverla a tomar, pero por mandamiento de mi Padre. Estaba como prisionero del Padre, el juez, según leí del Espíritu de Profecía. Solo su Padre lo podía soltar. Y en la mañana de la resurrección, 2 ángeles descendieron del cielo. Uno de los ángeles se sentó en la piedra, después de rodarla, y el otro ángel se paró delante del sepulcro y dijo: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y en ese momento Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Jesús resucitó por la vida que estaba en él, pero por autorización de su Padre. Por eso, lo último que dijo Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero terminar leyéndoles una cita antes de formular una pregunta para concluir. ¿Sabe que la experiencia de Jesús se va a repetir con su pueblo? Y vamos a necesitar una fe mucho más fuerte que la que tenemos ahora. Hoy en día nos desanimamos por cualquier tontería. Ese hermano de la iglesia me miró mal, no vuelvo otra vez a la iglesia. Esas son las cosas que pasan hoy en día. Ahora, si tú te vas a de la iglesia por eso, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas de verdad? Tenemos que desarrollar piel dura con corazón tierno. Fíjense lo que escribió la sierva del Señor. Esto es sobre lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora escuchen. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Esto es después de cerrarse la puerta de la gracia. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Cuando el adversario tenga rienda suelta, la hermana White dice que Satanás, después, cuando se cierra la puerta de la gracia, tendrá total control sobre los impenitentes. No podemos imaginarnos cómo será este mundo en ese tiempo. Por eso este tiempo nos es dado para prepararnos. En tiempo de prosperidad, con el fin de que aprendamos a confiar en el Señor. Ahora, un último punto. ¿Se dieron cuenta que la parábola termina con una pregunta? Termina en suspenso. Porque termina, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí termina la parábola. Y la pregunta no se responde. Pero el libro de Apocalipsis sí responde la pregunta. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Una mejor traducción es la perseverancia. Es la misma palabra que se usa en Mateo 24. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que una mejor traducción es: aquí está la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La respuesta es que sí habrá fe en la tierra. La fe de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, al salir de este lugar, propongámonos de que no vamos a permitir que cosas insignificantes nos desanimen. Nos desanimamos por cosas tan pequeñas.
Satanás nos va a poner trabas, nos va a poner dificultades, problemas. Pero seamos fieles como los héroes que permanecieron fieles al Señor. Como Jacob, como Job, como Jesús. Y finalmente después que truena y relampaguea y llueve, sale el sol. Después del tiempo de angustia, gloriosa será la liberación por parte del juez. Padre, te pedimos esa clase de fe que es un don de Dios. Queremos esa fe. Señor, ayúdanos a tener una fe inquebrantable que no se desanime por nada ni por causa de nadie. Gracias te damos por esta gloriosa parábola que contó tu Hijo. Ayúdanos a vivirla. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.